Bueno, aquí estamos viendo entonces el panorama, cómo vamos avanzando en este primer libro de Reyes. Entonces, por un lado, vemos el reinado de Judá. Vamos en el tercer rey de Judá, que es Asa. Asa tiene un reinado bastante largo, 42 años, o sea que él ve pasar muchos reyes en Israel, mientras que en, en Judá van 3 reyes. Asa ve 7 reyes en, en Israel hasta llegar a Acab, ¿no? Porque cuando sube Acab al reinado, todavía está reinando Asa, rey de Judá. Eh, ya nosotros habíamos estudiado el reinado de Asa y pues en este tiempo lo que se vio fue toda esta cantidad de reyes que pasaron por Israel hasta llegar aquí a Acab. Es curioso que Acab sea el séptimo. Ese número 7 siempre nos va a hablar de como una completez, ¿no? Y dice la escritura aquí que Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. O sea que Acab nos está hablando como de esa perfección de la maldad y cómo se instituye en Israel la apostasía. Aquí vamos a entrar con este término, que ya lo conocemos, el término apostasía. Apostasía significa caer de la fe. O sea que cuando ellos comienzan con Jeroboam, van cayendo, cayendo, cayendo de a poco hasta llegar como a un máximo aquí con Acab en esa apostasía. El pueblo estaba completamente apartado de Dios. Eh, este hizo peor, hizo más mal que los anteriores al casarse con Jezabel, hija de Edbal, un rey sidonio. El significado del nombre Edbal es el protegido de Baal o Baal está con él o el que está con Baal. Imagínese eso. Este parece que era un sacerdote también de Baal. Y Jezabel, pues obviamente es una mujer que se levanta en medio de toda esa cultura y ella al casarse con Acab trae toda esa cultura de adoración a Baal y la instituye y la instaura en Israel. Imagínese eso. Y Acab, obviamente, pues habían comenzado con la adoración de estos becerros. Fíjense cuando ellos comienzan a adorar estos becerros, mis hermanos. Estos becerros representaban a Jehová. Uno a veces piensa, bueno, no, ellos comenzaron a adorar esos becerros como becerros. No, lo que Jeroboam dijo es, Israel, aquí están tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y puso uno en Dan y puso otro en Betel. Y la gente entonces ya no iba a Jerusalén a hacer la adoración en el templo, sino que se quedaba allí haciendo la adoración, los mismos ritos que se hacían allá en Jerusalén, esos mismos sacrificios se estaban haciendo en Dan y en Betel. Pero a estos ídolos, a estas estatuas becerros, recordemos que Jeroboam lo que hizo fue cambiar todo el sistema sacerdotal. Él ya no tomó a los levitas, sino que todo el que quería ser sacerdote, el que decía, yo quiero, a ese le decía, sí, venga. Y en su momento estuvimos hablando de eso, cómo hoy día pasa lo mismo en la iglesia del Señor, cómo es el que quiere servir a Dios, el que se va a servir a Dios, y no el que Dios escoge, prepara y envía. Y eso es muy diferente. Entonces la apostasía comienza allá con Jeroboam. Digamos que aquí estamos viendo ya es algo mucho más avanzado, ese deterioro en que Israel se introdujo a través de lo que ha venido pasando, a través de esa idolatría y esa adoración falsa
esa falsa religión, porque ellos tenían una falsa religión. O sea, lo que estamos viendo acá es que la falsa religión nos lleva a una apostasía completa. Y ya estamos viendo aquí es algo terrible. Ellos comenzaron adorando supuestamente a Dios, pero le cambiaron, le pusieron una imagen extraña a Dios, que es un becerro, y ahora ya no van ni siquiera a adorar a Dios, sino que están adorando a Baal. Ustedes saben que Baal era una deidad de estos pueblos vecinos de Israel. El nombre Baal pues significa Señor. Simplemente es el Dios de ellos, el supremo Dios de ellos. Dice acá que acá hizo una imagen de Acera. Acera era la consorte o la amante de Baal y por eso generalmente se encontraban juntos en los sitios de adoración, en estos templos de adoración. Él hace un templo a Baal, imagínense eso. Hace un templo a Baal y lo edificó en Samaria. O sea que ha venido también ellos moviendo la ciudad. Ellos comenzaron en Siquén, allí comenzó Jeroboam, comenzó en Siquén su reinado, y luego fueron cambiando la ciudad, luego creo que fue Tirsa, y ahora entonces ya llega Samaria y aparece Samaria acá en el contexto histórico, que ya nosotros conocemos más a Samaria, por el término samaritano, y ya nosotros podemos entender por qué es que Judá o los israelitas, la parte de Judá, en el tiempo y en la época del Señor, los judíos aborrecían a los samaritanos, porque desde este momento Samaria se va a convertir como en la capital apóstata. Es allí donde se hace el culto a Baal. Y esa es la capital entonces que va a seguir siendo la capital de los reyes de Israel. Eh, esta Samaria significa, eh, por acá ya había anotado el significado de Samaria, guardia, atalaya o mirador, porque estaba sobre como una meseta y desde allí ellos podían mirar como sobre un monte y se podía mirar a su alrededor y por eso se llamaba, le llamaban que era una ciudad como atalaya, era como un mirador. Y Samaria viene del nombre que tenía esa tierra que este Omri compró para edificarla. Aquí dice Semer, así se llamaba en el versículo 24 del 16, dice que Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata. O sea, Samaria era un monte, por eso es cuando el Señor se encuentra con la samaritana. Ellos hablan de 2 montes, ¿recuerdan? Que ella le dice que los samaritanos dicen que hay que adorar en ese monte y que los judíos dicen que allá en Jerusalén. Y entonces el Señor dice que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, ya no acá ni allá, sino adoradores en espíritu y en verdad. Entonces el nombre Samaria viene de Semer, pero su significado es atalaya o mirador. Esta ciudad entonces va a ser clave de aquí en adelante porque se constituye como la capital del reino de Israel, o sea, del reino del norte. Y va a estar siempre marcada por la idolatría, por la mezcla religiosa, por la apostasía. Entonces, vemos cómo aparece ahora en el capítulo 17 el famoso profeta Elías. Este profeta es muy importante en la parte histórica de Israel, pero también para nosotros. Hay un mensaje en Elías muy importante, lo hubo para el tiempo del Señor y lo hay también para los últimos tiempos. Elías es un profeta contemporáneo, no lo vamos a dejar allá en el Antiguo Testamento, lo vamos a dejar es como un referente de lo que el Señor siempre va a manifestar cuando hay apostasía. Siempre que hay apostasía se va a manifestar y se va a expresar el profeta Elías. Entonces vamos a comenzar
habiendo contextualizado esto, vamos a comenzar con el capítulo 17. Vamos a ir por partes porque es tanta la riqueza escondida en estos pasajes y en estos capítulos donde está el profeta Elías, que vamos a tener que ir despacio para que el Señor nos ayude a extraer todo su mensaje y nos dé la gracia esta mañana de aprender y de comer y de poder como extraer profundamente aquel mensaje que Él nos quiere dar. Y yo oro al Señor en este momento para que su palabra sea revelada, para que nos dé entendimiento, para que nos dé en esta hora el conocimiento y permita que aquello que llega a nuestro entendimiento baje a nuestro corazón y que nos edifiquemos mutuamente como la iglesia, aquel mensaje que Él ha preparado desde con anterioridad. Imagínense cuántos siglos hace que el Señor preparó este mensaje, un mensaje que es actual y un mensaje que puede hoy transformar nuestra vida. Entonces, pido al Señor que nos llene de todo su entendimiento a través de su Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo de Dios nuestro Maestro esta mañana. Amén. Bueno, entonces vamos a leer. Por ahí está Anita para que nos colabore. Vamos a ir leyendo despacito, Anita. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7. Buenos días, hermanos. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra. Anita, el capítulo Dime. 17, ¿dónde está el lugar? Ay, perdona. Miren, estaba en No, Crónica. capítulo 17 de Primera de Reyes, del 1 al 6, al 7, perdón. Perdón, qué pena ya. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Amén. Bueno, aquí entonces aparece en escena el profeta Elías. ¿De dónde provenía Elías? Elías provenía de una región que se llama Galaad. Galaad estaba al otro lado de Jordán, en la tierra de Gad. Al parecer, hacía parte Galaad de Manasés. Esta parte de Manasés, su ubicación es incierta, pero algunos la ubican en la parte de Manasés. Elías, un completo desconocido. Cuando usted va a estudiar sobre Elías, no encuentra nada. Solamente que Elías apareció. Era de esos moradores de Galaad. Estaba Galaad al este del Jordán. Era un sitio desierto y escabroso. Sus moradores vivían en rudas aldeas y subsistían cuidando rebaños de ovejas. Las escrituras no dan detalles de Elías antes de su aparición. Solo Santiago nos va a decir, Santiago 5:17 nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones y que Elías oró y no llovió. O sea que en el Nuevo Testamento, allá en los Evangelios y aún Santiago nos va a hablar un poco de Elías, pero de Elías no se encuentra nada antes de su aparición, solo que era de esta región.
que apareció a Acab y le dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque en un tiempo de apostasía, donde, donde solamente había adoración a, a este Baal, y todo Israel se había ido tras Baal, dice uno que se levanta y dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea que por lo menos había uno que sabía que Jehová estaba vivo, porque para todo Israel Jehová estaba muerto. Ellos estaban adorando a Baal. Imagínense eso. Jezabel, más adelante vamos a ver que tenía más de 400 profetas para la adoración de Baal. Y esos profetas no eran de Sidonios, eran israelitas, eran de todos esos sacerdotes que había escogido Jeroboam antes y los había introducido en esa falsa religión, pues muchos de esos, o seguramente todos, hacían parte de ese, todo ese tipo, esos profetas que tenía Jezabel. ¿Para quién? Para Baal. Y aquel que quería adorar verdaderamente a Dios era perseguido por Jezabel y los mataban. O sea que en este tiempo había persecución a la verdadera adoración a Dios. Para, para Israel, Dios estaba muerto. El que estaba viviendo y reinando ahora y era señor de ellos era Baal. O sea, una apostasía completa. ¿Por qué yo les digo que esto es muy actual? Porque en la falsa religión hay una adoración a Baal, hay una adoración no al Dios Jehová, Dios de Israel, hay una falsa adoración, hay falsos adoradores, hay falsos sacerdocio y el pueblo está completamente perdido en esa adoración. Pero se levantó uno, ¿quién? Elías. Elías Tisbita, porque era de una región que se llamaba Tisbe. Tisbe significa que está capturado. Fíjense en esos eh, significados que son importantes en el proceso de la vida de Elías, porque nosotros vamos a ver dos cosas aquí muy importantes. Por un lado, Táctica, vamos ¿me repites el significado de Tisbe? El que está que asegurado. capturado, que, Gracias. que está capturado. Por un lado, nosotros vamos a ver el proceso del profeta, porque el profeta también va a ser formado en su fe, va a ser por Dios, va a vivir un proceso de madurez. Y por otro lado, pues vamos a ver la historia y cómo el Señor va a afectar al pueblo y a la nación para que el profeta sea y se ajuste completamente a lo que el Señor quiere decirle a esta nación. Y haga el profeta conforme al mensaje que Dios quiere mandar. O sea que el Señor prepara el mensajero y prepara ese mensaje en el mensajero para el momento que la nación está viviendo y ajusta todo. Y es impresionante, porque Elías por un lado va a vivir un proceso y la nación por otro lado también va a estar preparada para recibir ese mensaje. Entonces, lo que primero estamos viendo aquí es un Elías que vive en la presencia de Dios. No sabemos nada más de Elías. Seguramente Elías estaba viendo esta apostasía. Él estaba del otro lado del Jordán y seguramente allá llegaba todo la murmuración o todo lo que estaba pasando. Él veía la persecución,
de los verdaderos profetas del Señor, de los verdaderos sacerdotes. Él veía cómo el pueblo se estaba descarriando tras esa falsa adoración y Elías se propuso en su corazón orar. Por lo menos es lo que dice Santiago, que Elías oró. Elías estaba sufriendo, viendo la condición del pueblo. Y el Señor entonces levanta a Elías y le da un mensaje. Solamente eso. Vaya encuentre a Acab, va y se encuentra con Acab. Y Elías valientemente le dice esto: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, mire la valentía de Elías. Un hombre que se levanta en medio de la apostasía. La lluvia era algo muy importante. Ustedes saben que de la lluvia, cuando vimos las fiestas del Señor, nosotros entendimos que de las lluvias dependen las cosechas, que habían lluvias tempranas y lluvias tardías. Lluvias tempranas para poder sembrar la semilla y las lluvias tardías para que el fruto pudiera madurar. Aquí la tierra estaba seca. Si no hay agua, no hay cultivos, no hay comida y por ende tampoco hay hierba y tampoco hay ganado. O sea que venía la hambruna asegurada para ellos. La escritura aquí no dice por cuánto tiempo, fíjense eso, y es un detalle importante porque el tiempo nos lo va a dar el Nuevo Testamento. El Señor Jesús nos va a decir que Elías y que la sequía que duró 3 años y 6 meses, o sea, 3 años y medio, duró esa sequía. Ese fue el tiempo que duró la sequía. Entonces, vamos a ir leyendo y vamos a entender cuál es el proceso aquí de cómo el profeta simplemente da esta palabra e inmediatamente el cielo se cerró por uno que oró. Por uno que oró. Fíjense eso. Entonces vamos a leer Santiago 5:17. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho, mis hermanos. Y a veces nosotros no sabemos cuando estamos orando las implicaciones de esa oración. Elías estaba hastiado, Elías seguramente estaba compungido en su corazón, viendo esta idolatría, viendo lo que estaba pasando con su pueblo. Él estaba en la zona del norte. Fíjense que Elías no es de los profetas del sur, aquellos que con más frecuencia se levantaban los profetas del sur, espiritualmente eran mejores porque estaban en el verdadero culto, digámoslo así. Pero Elías es el más grande profeta que tiene Israel y que ha tenido Israel y se levantó en la parte del norte. O sea, el Señor, nosotros estamos viendo aquí la misericordia del Señor para con este pueblo apóstata. Les da el más grande profeta que ha tenido Israel. Entonces dice Santiago 5:17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo frutos. O sea que aquí el apóstol Santiago nos está recordando esta historia y el poder de la oración. Cuando nos levantamos en oración de verdad, cuando nuestro corazón está verdaderamente dolido y cuando permanecemos en la presencia de Dios, porque a esta frase se vuelve célebre o famosa, es en boca del profeta Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea que lo que podemos deducir es que Elías era un hombre que estaba en un tiempo de apostasía, donde Baal era Señor,
y era el que se adoraba, y donde Baal era el que se nombraba todo el tiempo, Elías estaba en la presencia de Dios. O sea que no hay excusa para nosotros, mis hermanos. Estamos en medio de una apostasía, sí. Vemos un mundo apóstata completamente y también vemos parte de la iglesia o mucho de la iglesia del Señor en apostasía. Pero el Señor sí está buscando a Elías. Elías que diga, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y que conozcan el Dios verdadero. Y que oren a ese Dios verdadero para que ese Dios verdadero haga algo. O sea que lo que Elías estaba buscando era, Señor, tienes que intervenir. Tienes que intervenir. Y la manera de intervenir es llamar la atención de este pueblo. Ellos están buscando a Baal porque ustedes saben que Baal era el dios de la prosperidad para los pueblos vecinos y todo este Canaán. Baal era el dios de la prosperidad. A él se le hacían ritos para las cosechas. Y tenía sus reinas y diosas consortes, ¿no? Como Acera, que era la de la fecundidad. Y por eso Acera siempre se representaba como un madero que se esculpía con una mujer voluptuosa, con senos grandes, caderas anchas. Y generalmente los cultos que se hacían, pues tenían un alto contenido sexual. Habían prostitutas y aún también, algunos dicen que habían hombres también prostitutos para hacer estos cultos. O sea que era una perversión total. El pueblo se pervirtió completamente tras esta falsa religión, buscando ¿qué? La prosperidad. Entonces, fíjense, cuando a usted le dicen, no va a llover, que Elías se levante y diga, no va a llover, o sea, no va a haber prosperidad. Olvídese de esa prosperidad, porque no va a haber prosperidad. Aquí lo que va a haber es una sequía y va a haber escasez y va a haber necesidad. O sea, un mensaje completamente contrario a lo que se estaba predicando con Baal. ¿Por qué creen ustedes, mis hermanos, que todo Israel se fue tras Baal? Porque el mensaje era ese. El mensaje era, hay prosperidad con Baal. Aquí, venga que Baal le va a dar a usted carro, casa y beca, lo que no le está dando Jehová. Venga que Baal le va a prosperar su vida y le va a dar todo lo que usted quiera. Y el pueblo se perdió tras ese mensaje. ¿No será que lo mismo está pasando en este momento? Que gran parte de esa iglesia apóstata tiene ese mensaje próspero. Está diciendo, venga, que Dios le va a dar a usted, pacte con Él. Esos pactos sensuales, carnales, porque Dios le va a dar a usted todo. Y cuando usted se levanta como Elías a decirle, mire, no, usted no va a tener prosperidad, usted va a tener aflicción, porque es necesario que a través de muchas aflicciones y tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Qué pasa? Ese es un mensaje que no se quiere oír. Hay rechazo. Pero dice la escritura, Elías oró y el cielo se cerró. O sea que hay poder en la oración. Hay poder cuando Elías se levanta o cuando hombres se levantan en el mismo espíritu de Elías para confrontar la apostasía. Para confrontar la apostasía. Entonces, esto es algo que nos arroja el Nuevo Testamento con respecto a Elías, porque la escritura no nos dice mucho de Elías. Dice el versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán.
Mire lo que pasó con Elías. Elías da este mensaje, pero estaba comenzando a dar el mensaje y apenas iba a comenzar la sequía. Ya sabemos que la sequía va a demorar 3 años y medio. Entonces, ¿qué hace el Señor con Elías? Le dice, bueno, ya va a dejar de llover, usted vaya, escóndase, porque obviamente que no quería, Acab no quería a Elías por ese mensaje que le dio, y no lo iban a querer porque todo el mundo iba a sufrir, porque no había prosperidad, sino aflicción, tribulación y necesidad, y Elías tenía que ser guardado. Entonces el Señor lo envía a un arroyo. Este arroyo se llama Kerit. Este arroyo se llama Kerit. Yo había buscado por aquí el significado de Kerit. Bueno, Kerit significa corte o separación o desfiladero. A ese arroyo lo envía entonces el Señor a Elías. Elías era un hombre que hacía la voluntad de Dios. Fíjense eso. A cada palabra que el Señor le daba a Elías, Elías obedecía. O sea que Elías salió de aquí a este arroyo. El 5 dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. ¿Qué es un arroyo? Pues un arroyo es un vertiente Chica, pequeño. te saltaste el 4. Te Ok, faltó el versículo 4. dice, sí, dice el 4, entonces, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ok, entonces, el arroyo es un arroyo, una fuente de agua pequeña, donde Elías tenía que ir a quedarse por un tiempo. Los estudiosos dicen que ese tiempo no fue corto. ¿Por qué? Porque tuvo tiempo para que el arroyo se seque. Así sea una vertiente pequeña, pues usted sabe que para que un arroyo se seque tiene que pasar algún tiempo. Unos dicen que pudo haber sido 1 año o 2 años, porque recordemos que el periodo de la sequía eran 3 años y medio. O sea que Elías estuvo escondido allí y dice el Señor que esa era la provisión de Dios para él. Agua y pan y carne que le llevaban ¿quién? Los cuervos. Y es curioso que el Señor escogiese un animal inmundo, porque en la ley está estipulado que los cuervos son un animal inmundo. Y el Señor escoge un animal inmundo para que alimente a Elías. Mire, todo eso tiene tanta implicación en nuestra vida, mis hermanos, porque aquellos que el Señor ha estado formando, que ha estado sacando de la apostasía y que ha estado trayendo el Señor, despertando sus corazones a la verdadera adoración, a estar en la verdadera presencia del Dios de Israel. Aquellos que podemos decir, vive Jehová en cuya presencia estamos. Y me incluyo, mis hermanos, por, por el precio y por el proceso que cada uno de nosotros hemos estado viviendo, pues hemos entendido que el Señor nos aparta de todas esas fuentes y nos lleva a depender solamente del arroyo y de la provisión tal como Él nos la quiere dar. Y nos quita todo concepto religioso. O sea, aquí se le estaba quitando a Elías también todo concepto religioso porque él conocía la ley. Y un cuervo es un animal inmundo. Imagínense, el cuervo es carroñero. El cuervo come por ahí los desechos. Yo no me imagino qué tipo de comida le podían llevar estos cuervos a Elías, pero él tenía que comer. Él tenía que comer esto porque era la provisión de Dios. Les voy a contar una historia. Cuando nosotros vivimos en Ecuador un tiempo, eh, y
y teníamos una provisión tan limitada. Había un cliente de mi esposo cuando él tuvo el negocio, había un cliente de mi esposo que era de apellido Maldonado, nosotros le decíamos el señor Maldonado. Y este señor, nosotros empezamos a identificarlo como el cuervo de Dios, o sea, porque no era un hermano, no era un creyente, pero este señor siempre era oportuno. Cada que nosotros nos quedábamos sin plata, sin dinero, él aparecía para comprarle a Carlos. Él solamente le compraba un producto a Carlos, que era el propóleo, en unos frasquitos que Carlos preparaba, y él aparecía. Y le compraba $80, $70, o sea, era algo así poquito, pero era lo que necesitábamos, era impresionante. Nosotros teníamos una necesidad y yo le decía, gordo, yo creo que ya viene el señor Maldonado, ya viene nuestro cuervo. Y era fijo, él aparecía, él aparecía. Eh, alguna vez teníamos una fiesta de los vecinitos del barrio, de la cuadra de mis hijos, que eran el único amiguito que tenía mi hijo, y lo habían invitado al cumpleaños, y nosotros no teníamos para el regalo. Y usted puede decir, bueno, eso es tan mundano, pues no importa si no lleva regalo. Pero yo sé que para un niño es importante. Y yo le decía, gordo, ¿qué vamos a hacer? Porque no tenemos. Y empezamos a orarle al Señor, y ese día apareció el señor Maldonado. O sea que él llegaba cuando justo teníamos esa necesidad. Entonces, ¿qué dice Germancito? Me parece bien especial esa figura del cuervo ahí, ¿no? Porque como el Señor, los propósitos del Señor se cumplen por encima de cualquier situación o de cualquier percepción que nosotros tengamos en lo natural. Porque si una persona está en una condición, y cuando un animal está muriendo, está agonizando en el campo o una persona, incluso se han visto casos de desnutrición tan grande en estos países tan pobres que cuando estos niños están a punto de morir comienzan los cuervos a rodear esperando que se muera. Entonces, ¿cómo lo que en lo natural representaría para nosotros ver un cuervo rodeándonos y decir, no, yo ya me voy a morir, esto definitivamente es el colmo, ya yo llego hasta aquí? Como en los propósitos del Señor, pues eso que en lo natural representa muerte, pues en lo espiritual representa vida, porque antes esos cuervos son los que van a traer el sustento. Amén, Germancito, muy importante. Ahora lo comentamos. ¿Qué dice Angelita? Gracias, Martica. No, escribí una notica, pero luego me fui pues como leyendo un poquitico más adelante y veo que el Señor permanentemente, si nosotros hacemos su voluntad, Él opera, Él obra milagros, pero Él quiere que nosotros dejemos de depender de nuestra provisión para irnos a su provisión, porque llegó un momento, como tú bien lo indicaste, en que el arroyo se iba a secar y no se secó a los 3 años y medio, se secó mucho antes. Entonces, es allí cuando el Señor entonces da al nosotros depender totalmente de Él, da su provisión, que es mucho mayor, pero no solamente para nosotros, sino para quien nos da esa provisión. Eso era lo que quería anotar. Gracias, Martica. Así es. Fíjense algo. Cuando nosotros entonces entendemos que hay apostasía, hay apostasía en el mundo, sí. Ayer Alecito decía eso, ¿no? Como veía un programa de televisión donde no se daba gloria a Dios por nada, donde el hombre estaba por el hombre, exaltándose el hombre, y Dios no había por ningún lado. Ninguno dijo gloria a Dios. Eso es apostasía. El mundo afuera está en apostasía. Y hay apostasía dentro de la iglesia. Pero cuando se levanta un pueblo como Elías, aquel que está viendo la apostasía tiene que salir, tiene que denunciar y tiene que estar dispuesto a orar para que el Señor cambie eso, aun cuando él también vaya a sufrir las consecuencias. Porque no es que Elías
no iba a sufrir las consecuencias de la sequía, las iba a sufrir, las estaba padeciendo. Pero mire la gracia del Señor y eso es para que nosotros no tengamos miedo del tiempo de aflicción que puede venir sobre la humanidad y sobre los juicios de Dios que van a venir sobre la humanidad, sobre la iglesia también apóstata. ¿Por qué? Porque mientras ellos van a sufrir los juicios, su pueblo va a estar guardado y protegido. Elías es un ejemplo de esto. El Señor le dice a Elías, vaya al arroyo de Kerit. Y Kerit significa corte. O sea, él sale de Tisbe, que significa capturado. O sea, él estaba también capturado en este sistema, pero él decide salir de ese sistema apóstata y denunciar ese sistema apóstata. Todos nosotros tuvimos que hacer eso alguna vez. Nosotros salimos del sistema apóstata en un momento, de la iglesia apóstata, y tuvimos que denunciarlo. Y tuvimos que cortar con eso. El Señor también cortó con eso en Kerit. Nos dijo, bueno, se van, pero van a vivir en Kerit. Y allí en Kerit vamos a tener el sustento de Dios, un arroyo. Y vamos a tener la provisión de Dios, un cuervo. Como decía Germancito ahora, lo que para el mundo es muerte, para nosotros se convierte en vida. Y el Señor va a generar y va a traer nuestro sustento cuando nosotros decidimos depender completamente de Él, lo va a hacer de una manera loca y extraordinaria. Porque solamente al Señor se le puede ocurrir que los cuervos iban a alimentar a Elías por la mañana y por la tarde. Usted se imagina a Elías ahí sentado al lado del arroyo todos los días delante de la presencia de Dios, porque no había nada más que hacer para Elías, tomando agüita de ese arroyo y esperando que el cuervo viniera para traerle el desayuno y a traerle la cena en la noche. Eso era todo lo que hacía Elías, no hacía más. Y a veces el Señor no nos va a pedir que hagamos más, porque nosotros estamos como angustiados. ¿Y qué vamos a hacer ante esta situación? Pero el Señor nos va a decir, no, solamente dependa del arroyo. ¿Quién es el agua, mis hermanos? De su La interior palabra. correrán ríos de agua viva, ¿cierto? La palabra que se vivifica por el Espíritu. El Señor nos va a poner a depender de ese arroyo, de esa fuente, así. Y va a traer el sustento a través de los gentiles también, a través de los gentiles. ¿Qué dice Rebequita? Sí, buenos días. Dios les bendiga a todos. Sí, de acuerdo con lo que hablabas, Martita, me estaba recordando en el Salmo 33. Aquí dice, pues, he aquí el ojo de Yahvé sobre los que lo temen, sobre los que esperan en su misericordia, para salvar sus almas de la muerte y mantenerlos vivos en tiempo de hambre. Entonces es real, ¿no? O sea, el Señor, sus ojos están sobre sus hijos, sobre los que le temen y así es como debemos de esperar en Él, ¿no? Aún en tiempos de hambre, dice, para salvar sus almas de la muerte y mantenerlos vivos en tiempos de hambre. Eso quería compartir mi Martita. Amén, mis hermanos. Fíjense esto, o sea, tenemos que tener esa confianza de la provisión de Dios en medio de. Y estamos hablando de la provisión de Dios en esos dos sentidos, en el sentido espiritual y en el sentido natural. Porque cuando escasea la palabra, cuando escasea la vida de Dios en medio de la iglesia, si nosotros nos levantamos a estar delante de la presencia de Dios y oramos, pues Él nos va a vivificar y no va a escasear en nosotros la palabra. Él va a seguir sustentándonos aún en medio de la apostasía, pero también en la parte natural.
en la parte natural. Cuando nosotros decidimos apartarnos de todo aquello que es, que es la adoración a Baal, porque en el mundo se idolatra a Baal, se idolatra la prosperidad, pues cuando nosotros decidimos someternos al Señor y que sea Él nuestra provisión, pues Él va a tener nuestro arroyito y va también a traer como Él quiera a sus cuervos. ¿Qué dice Alecito? Sí, mis hermanos, miren que es bien, bien particular, ¿no? Que en estos primeros 7 versículos, 2 veces nombra el Señor ese Querit que está frente al Jordán. Lo nombra en el 3 y lo nombra nuevamente en el 5. Y pues escuchando todas las intervenciones de mis hermanos, pues si estaba al frente del Jordán, sabemos que el Jordán era un río. Esto era solo un arroyito ahí pequeñito que estaba frente a ese río, dándonos como a entender el Señor que cuando Él quiere limpiar la apostasía de sus hijos, no nos permite beber de ese río grande, que es la religión, sino que Él mismo va a sustentarnos con ese río, ese arroyito que coloca dentro de nosotros, que decíamos que es agua que el Señor coloca en nuestro interior, que es alta para vida eterna. Entonces veo como esa comparación allí, porque pues si estaba al frente del Jordán, pues el Jordán era un río súper grande que le podía proveer agua suficiente, pero el Señor le dijo, no, beberás del arroyo que yo te he mandado. Y mandaba también los cuervos a que le llevaran, y lo dice 2 veces. Entonces pienso sí que Dios nos está mostrando aquí que definitivamente para sostenernos y no permanecer en esa apostasía, nos toca es que beber de lo que el Señor ha colocado dentro de nosotros y no de lo grande que hay afuera en la religión. Ayer pienso que también lo que Carlitos terminó orando a través de ese espíritu religioso, pues el Señor lo está como confrontando hoy, ¿no? Tenemos afuera algo muy atractivo que es la religión, pero tenemos dentro algo que es verdad y que puede resultar menos atractivo. Por eso, pues muchos no prefieren ese arroyito, sino más bien ese río grandote. Así es, mi hermano, así es. El arroyito es el sustento del Señor. Es lo que viene directamente del Señor, nuestra vida, nuestro contacto con Él. Ese es el arroyito, y es cierto, el Jordán estaba al frente y el Jordán era un río grande, pero el Jordán también se iba a secar. Y ese arroyito fue el que el Señor proveyó para Elías y lo escondió allí, porque Elías estaba escondido. Él no podía salir de allí porque obviamente lo iban a matar. Entonces vamos en ese proceso de Elías. Él estaba capturado en el sistema, eso significa Tisbe, por eso es Elías Tisbita, de ahí viene su sobrenombre, Tisbita. Estaba capturado allá. El Señor entonces levanta a Elías, lo saca de allí, lo libera de ese sistema corrupto. Él viene a denunciar ese sistema, se viene en contra del sistema, denuncia la apostasía. Ahora el Señor entonces lo lleva al arroyito de Querit para sustentarlo, que significa corte, separación. Allí lo va a separar el Señor. Tiene que vivir Elías un proceso también. Aquí en Israel y el pueblo estaba viviendo sequía. O sea que ellos estaban viendo cómo se les iba yendo la prosperidad, cómo se iba acabando todo lo que ellos estaban buscando, pero Elías estaba siendo sustentado en el arroyito. Pero fíjense que pasado un tiempo, dice, pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. O sea, Elías entró también en crisis y empezó a sufrir las consecuencias de, de su decisión. Nosotros a veces pensamos que cuando estamos correctamente delante de Dios, pues no vamos a sufrir lo mismo que está sufriendo allá los que están en lo incorrecto, ¿cierto? El juicio. Pero Elías también estaba padeciendo sobre este mismo evento. La sequía también lo estaba afectando a Elías, pero con una gran diferencia. Elías estaba siendo sustentado por Dios en medio de.
Elías estaba siendo sustentado por Dios en medio de... O sea, nosotros tenemos que entender algo. El Señor no nos va a sacar todo el tiempo de la aflicción del mundo, pero sí nos va a guardar de ella, nos va a proteger. Y en medio de eso, Elías estaba aprendiendo a depender de Dios. Estaba aprendiendo a estar todo el tiempo en la presencia de Dios y a depender de ese Dios el cual él había creído y él estaba conociendo. Había conocido y seguía conociendo, porque Elías todo este tiempo que hacía, permanecer en la presencia de Dios y orar. No tenía más nada que hacer Elías, por lo menos la escritura no nos dice que ahí había alguna civilización, que había con quien conversar, o sea, ahí no tenemos ninguna referencia de eso. Elías simplemente estaba dependiendo del arroyo y estaba siendo sustentado. Pero ese arroyito se secó. Entonces nosotros tenemos que estar listos siempre para eso. El arroyito se puede secar en cualquier momento. La fuente de la cual el Señor nos está proveyendo se puede secar. Y tenemos que estar atentos a la voz del Señor porque el cambio puede venir en cualquier momento. ¿Qué dice el hermano Alex? Importancia, Martica, de lo que estás hablando, porque esto sí que es permanente, que el Señor quiere que lo sepamos, porque muchos queremos en la aflicción ser sacados, nosotros no queremos pasar por eso. Lo vemos con Israel en Egipto. Sabemos que el Señor sustentó a Israel en Egipto cuando las plagas y cuando la última plaga, no porque ellos fueran buenos, lo sustentó simplemente porque Él es misericordioso, pero Israel padeció las 10 plagas. Israel padeció junto con los egipcios todo, pero el Señor los sustentó, el Señor los guardó siempre y al final pues con la sangre de Cristo libra a sus primogénitos de la muerte. Acá vemos lo mismo. Elías sufriendo de lo mismo que él mismo había pronosticado en presencia del Señor, pero lo que decías tú y que está allí, pero el Señor sustentándolo. O sea, dándonos también testimonio en este tiempo que en medio de todo lo que estamos pasando, que son cosas complicadas, hay una promesa de Dios que se cumple y es que Él sustentará nuestras vidas en medio de todo eso. Entonces pienso que sí es muy, muy importante que no perdamos eso de vista. Amén, Alecito. Gracias. ¿Y la hermana Rebequita? Sí, importante esto, porque viendo esto, ¿no? Si Elías fue el que oró y vino la sequía, ¿por qué no podemos pensar que ore cuando ya le estaba afectando a él? Podía orar y decir que se acabe la sequía, ¿no? Entonces, pensar en que a pesar de las consecuencias que podamos vivir por una situación que Dios la ordenó, tenemos que ajustarnos a su voluntad, ¿no? En el tiempo de Él, porque muchas veces buscamos salidas cuando ya nos empieza a afectar y es cuando ahí nuestros corazones son probados, ¿no? Porque podemos acudir a, incluso Él podía haber dicho, bueno, voy a orar, ahora me está afectando a mí y bueno, que ya llueva, pero como en el proceso de la prueba tenemos que siempre estar ajustados a la voluntad de Dios, porque podemos encontrar una salida, pero no nos, o sea, podemos encontrar una salida que la podemos ver con nuestros ojos, digamos, ¿no? Pero eso de siempre estar buscando la voluntad de Dios, a pesar de. Entonces, qué importante, ¿no? Porque aquí vemos cómo Él espera que Dios, que el Señor le dé la dirección de qué es lo que tenía que hacer y en el momento en que el Señor diga, bueno, ahora sí ora y va a llover, esperar eso, pero tenía que someterse a la voluntad de Dios. Entonces pienso que en nuestras vidas es igual, ¿no? Ajustarnos a la voluntad de Dios, a su palabra, a pesar de que podemos encontrar respuestas en otro lado, pero qué importante es estar bajo la sujeción del Espíritu Santo, ¿no? Eso quería comentar, Martita. Gracias, mi hermana Rebequita. ¿Y la hermana Maite?
Trae ahorita a mi memoria algo bien importante de el apóstol Juan, cuando él habla en Juan 15:4-5, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Dice, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y de verdad, porque esas son experiencias que uno tiene dentro del caminar del Señor, ¿no? Cuando decidimos realmente creerle a Dios y poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, esto se hace realidad en nuestra vida diaria. Y es maravilloso saber que uno puede depender de Dios, porque el Señor es totalmente impredecible. Nosotros no sabemos, pero Él sí. Pero cuando ponemos nuestro corazón en Él lo hace. Y mis hermanos, yo lo he vivido palpablemente. Entonces, digo, wow, esta enseñanza eh, mm, lo hace a uno más fuerte, de verdad, ¿no? Porque esta palabra que no recordaba, ¿no? Cuando dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy, esto es una palabra poderosa, de verdad, en uno. O sea, cuando uno toma esas cosas con realidad en la vida de uno, suceden. A mí me han pasado y me pasaron ahora cuando tuve el evento de mi hermano. Fue algo maravilloso, porque Dios organizó las cosas de una manera tan especial, porque mi hermano y yo no estábamos, digamos, preparados para eso y Dios lo hizo. Dios lo hizo de una manera y los testigos están al frente, que fueron Carlitos y Martica. Entonces digo, gracias Señor, porque a medida que uno va caminando en el Señor, pues uno se va aferrando a Él y puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Em, entonces, digo, esto es maravilloso y esto es más que una confirmación de cómo nosotros tenemos que llegar a depender totalmente agarrados de esa vida. Porque si nosotros no estamos agarrados de esa vid, pues no podemos dar ningún fruto. Y el fruto de la fe es lo más importante también en nuestra vida, el poner nuestros ojos en Él, porque si no lo hacemos, pues a Él no le va a agradar, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros, sus hijos, ¿cómo no vamos a agradar a Dios? Imagínense, nosotros, sus hijos, tenemos que agradar a Dios. Y lo más hermoso es agradarle en la confianza que nosotros podemos tener en Él. Ese es mi aporte, Martica. Gracias. Amén. Gracias, mis hermanos. Este corazón de Elías, Elías, que es como un referente del pueblo de Dios que va a juzgar, porque Elías se levanta como ese hombre que puede juzgar a Israel. Recordemos que él va camino al Carmelo, que es el gran evento del profeta Elías que hizo descender fuego del cielo. Pero antes de que Elías pueda hacer y llegar al Carmelo, Elías tiene que ser preparado. Por eso yo les digo que mientras la tierra estaba en juicio, porque Israel estaba bajo juicio de Dios por su pecado, estaba en sequía, Elías estaba siendo sustentado. Elías estaba siendo preparado en su fe, como dice la hermana María Teresa. Estaba siendo transformado. Elías había sido sacado de allá de Tisbe, porque estaba capturado en ese sistema, pero él de entonces se levanta y dice, eso está mal, y va a venir esto porque eso está mal, y es sacado de todo ese sistema.
llevado entonces al arroyo de Querit para hacer un corte en él, una separación, y a enseñarle a Elías a depender de Dios. El profeta está siendo transformado y procesado también. O sea, Elías no salió de Tisbe al Carmelo. Elías va a vivir un proceso de transformación también en su fe. El pueblo de Dios que va a juzgar la iglesia y la apostasía tiene que ser también preparado, transformado, tiene que ser edificado de una manera diferente. Tiene que vivir este proceso de Elías, tiene que salir de allá donde está capturado, tiene que vivir un corte, una separación y tiene que seguir viviendo el proceso que vamos a ver en Elías. Sigamos leyendo porque es muy importante. Pero antes de esto, yo les quiero decir que esas fuentes que a veces tenemos, esos arroyitos, esos cuervos, también se van a ir. Nosotros no nos podemos, o sea, Elías pudo haber dicho, no, no me saques de aquí, Señor, ¿por qué secaste el arroyo? O sea, ¿y ahora qué? Pero Elías no tuvo miedo, porque Elías estaba oyendo constantemente la voz de Dios. Nosotros a veces tenemos una fuente de sustento y pensamos que va a ser eterna y no queremos que el Señor la toque porque pues estamos dependiendo de allí. El Señor a este pueblo que es como Elías le va a enseñar a depender de Él, de la manera que Él quiera que dependa. No tenemos que tener miedo, porque los cuervos pueden desaparecer. Como yo les dije, el señor Maldonado nos suplió en algún tiempo, pero desapareció. Y la fuente que era de pronto ese negocito que era como el arroyito que nos sustentaba también desapareció. Y el Señor nos está llevando a algo más. Bueno, te voy a llevar a que aprendas cuál es la verdadera fuente de tu sustento. Yo mismo soy la fuente de tu sustento. No temas, no temas, nos dice el Señor hoy. No temas, Elías, porque yo te sustento. Y el Señor hace cosas locas, cosas muy locas. Mire lo que sigue en la historia de Elías. En el versículo 8, allí en el capítulo 17, viene entonces esta historia que sigue, que es el evento de Elías y la viuda. Entonces vamos a leerlo, por ahí está Anita. Por favor, Anita, leámoslo desde el 8 al 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Amén. Mire qué maravilloso, mis hermanos. El arroyito se secó.
Y el Señor le dijo a Elías, bueno, tienes que moverte de aquí. Y lo envía entonces a la región de Sidón. ¿Usted se imagina? Lo envía justamente a la región de donde es Jezabel. De allí es Jezabel. Y allí es donde está la mayor adoración y la mayor idolatría a Baal. También estaban en sequía. Y lo manda a una viuda. Usted pensaría, no, pues el Señor si quiere sostener al profeta, lo va a mandar donde el rico del pueblo. Ustedes saben que cuando hay escasez y cuando hay falta de suministros y hay problemas económicos, pues en esa escala de jerárquica social, pues los que primero sufren y empiezan a sufrir y a morirse son los pobres. Y yo creo que la que estaba en el último escalafón de pobreza era esta viuda, era la que primero se iba a morir. Los ricos estaban todavía lejos de eso, pero la viuda ya no tenía cómo ser sustentada. La viuda dijo, yo ya me voy a morir. Y el Señor envía a Elías justo a esta viuda. Entonces usted dice, pero ¿cómo así el Señor entonces va a idearse una forma de provisión tan extraña? Le dice, ve a Sarepta de Sidón, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¡Wow! Uno dice, qué locura. Solo al Señor se le puede ocurrir esto. Mire lo que significa Sarepta. Horno de fundición, taller de refinación. Hemos dicho que Elías viene en un proceso. El profeta está siendo también transformado. El profeta está siendo, ¿cómo se dice? En el taller está siendo construido. Su fe está creciendo. Y por eso necesitaba también él a Sarepta. Era un horno de fuego, también era prueba para Elías. Cuando él se encuentra con esta viuda, o sea, a ustedes no creen que él pensó, pero bueno, Señor, ¿por qué me mandas a una viuda? La palabra no dice, él dice, él aquí obedece paso a paso lo que el Señor le está diciendo, pero nuestro viejo hombre siempre va a estar cuestionando. Nuestro viejo hombre siempre va a estar diciendo, pero ¿cómo así una viuda? Si una viuda pobre, una viuda que me va a dar, una viuda no tiene marido que la sustente, y menos en este tiempo donde las viudas estaban completamente desamparadas. Ellas no trabajaban, ellas no heredaban, ellas no tenían nada. Yo creo que todo eso se cuestionó Elías, pero él estaba creyendo a ese Dios que le hablaba, a ese Dios que le dijo, vaya, preséntese ante Acab y dígale que no va a llover. Él empezó a ver las señales, dejó de llover. El Señor le dice, vaya al arroyo. Ahí estaba el arroyo. El Señor le dijo, le va a mandar cuervos. Llegaron los cuervos. O sea, Elías estaba viendo también a Dios y estaba confiando en ese Dios que le estaba hablando y que lo estaba guiando paso a paso. En este proceso de separación de la apostasía, los hijos de Dios como Elías, vamos a aprender a escuchar la voz de Dios y a movernos paso a paso en esa perfecta voluntad. Es necesario. Los hijos de Dios que van a juzgar este sistema apóstata van a tener ese conocimiento de Dios por experiencia. No de oídas te había oído, sino la experiencia viva. El Señor es real. El Señor me habló y me dijo esto y esto se cumplió. El Señor me dijo tal cosa y así fue. O sea que para Elías era certísimo cada cosa que el Señor le decía. Y si el Señor le había dicho que una viuda lo iba a sustentar, pues una viuda lo iba a sustentar. Él sabía y creía en cada palabra que el Señor le daba.
¿Por qué? Porque vive Jehová en cuya presencia estoy. La clave está allí. A veces nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, pero es difícil, ¿cierto? Decimos, qué difícil es saber lo que, qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Para Elías no. Elías sabía qué era lo que el Señor quería hacer con él. Porque dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. La clave para conocer entonces la voluntad de Dios es permanecer en la presencia del Señor. Ahora, Él va a hablar en su tiempo. No es que antes de secarse el arroyo, el Señor le haya dicho a Elías, váyase a Sarepta, con tiempo. No, el arroyo se secó. Y seguramente Elías iba viendo cómo de un torrente un poquito fuerte empezó a ver de pronto después un torrente más suavecito, de pronto después un hilito, de pronto después algunos charquitos y de pronto ya no vio nada. Y seguramente Elías tuvo que decir y pasar por un momento y decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y seguramente el Señor estaba callado hasta que se secó por completo, o sea, se secó. Ahí vino la palabra de Dios. No se desesperó Elías, esperó a que el Señor hablase a su corazón. Nosotros somos impacientes por naturaleza, por nuestra naturaleza pecaminosa. Y tenemos que aprender a esperar, a oír la voz de Dios para movernos. Ahora Elías se mueve cuando la voz de Dios le dice, vete, ¿a dónde? A Sarepta. Y no es un sitio bueno para Elías tampoco. Aquí va a tener Elías entonces un horno de fundición. Va a ser un taller de refinación ¿para qué? Para su fe, para su fe. ¿Qué dice Angelita? Gracias, Martica. No, solamente quería anotar que Elías, pues, obedece, se va para Sarepta y que podemos ver allí que no solamente él va a ser sustentado y fortalecido de una manera curiosísima, porque como tú bien lo indicas, no va donde quien tenía la provisión, sino donde quien no tenía nada, sino que la fe de la viuda va a ser eh, sustentada también y va a cambiar lo dudoso de ella, que era que ya iba a amasar pues esa última harina y a ponerle un poquito de aceite con lo que daba, iba a comer y se iba a morir. Y resulta que, que quita eso de ella porque le iba a dar provisión no solamente a Elías, sino a ella hasta que volviese a llover. Entonces, eso era lo que quería anotar y nosotros tenemos también que pasar por ese proceso. Gracias. Así es. Elías viene a la viuda, fíjense una cosa, Elías viene a la viuda para que la viuda le sustente, pero en realidad Elías es el objeto o la razón que el Señor usa para sustentar a la viuda. O sea, aquí hay como una relación simbiótica, creo que así se dice en biología. O sea, ellos se unen y a través de Elías la viuda es sustentada y a través de la viuda Elías es sustentado. Y eso tiene un sentido espiritual muy alto para nosotros, mis hermanos. Podemos verlo en la parte natural. Podemos ver, sí, como dice la hermana Angelita, eh, esa viuda que estaba recogiendo leña a la entrada de la ciudad. Era pobre, ni siquiera tenía quien le llevase la leña a su casa. Y cómo el profeta se encuentra con ella y primero le pide ¿qué? Le pide un vaso de agua. Recordemos cuando la palabra dice en Mateo 10:42, el Señor dándole una promesa a aquellos que le dan un vaso de agua a los pequeñitos, a sus pequeñitos. Hay una promesa para aquellos que están dispuestos a sustentar a los pequeñitos de Dios, que son su pueblo, sus hijitos, esos que están padeciendo. Y allá afuera hay gente que sin saberlo sustenta a veces el pueblo de Dios, guarda el pueblo de Dios, protege el pueblo de Dios en tiempo de aflicción. Hay una promesa para ellos.
Y esta viuda, que era gentil, porque era de la región de aquí de Sidón, de donde era Jezabel, donde era Edbaal, el padre de Jezabel, o sea que la idolatría allí era terrible, pues esta viuda estuvo dispuesta y el Señor pudo tocar ese corazón, o sea, fíjense en eso. El Señor pudo tocar el corazón de una gentil para que su corazón estuviera dispuesto a creerle y recibir a Elías en su casa. Porque esta viuda no solamente le dio a Elías agua y pan, sino que también le dio un techo. Ella prácticamente lo recibió en su casa y Elías vino a vivir con ella en su casa. Más adelante vamos a ver que él tenía un aposento dentro de la casa de la viuda, porque estamos hablando de 3 años y medio. O sea que no sabemos cuánto tiempo estuvo Elías en el arroyito de Querit. Algunos dicen que 1 año o 2 años, pero él estaba también padeciendo las consecuencias de la sequía, pero él estaba siendo sustentado por Dios de estas maneras extrañas y maravillosas que uno dice, solo al Señor se le ocurre. Entonces esta viuda estuvo dispuesta a traerle el agua a Elías, pero dice en el versículo 11, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías estaba probando a la viuda, pero él también estaba siendo probado en su fe. O sea, ambos estaban siendo probados y por eso es que hemos estado hablando de cómo Elías aquí también está siendo refinado en su fe, porque como yo les decía, es muy improbable que una viuda tenga cómo sustentarlo, pero él aquí con estas palabras estaba dando cuenta de la verdadera condición de la viuda, porque él dice, bueno, me mandó el Señor ante una viuda, vamos a ver en qué condiciones económicas está esta viuda. ¿Me puede traer agua? Bueno, sí, agua todavía tengo. No me han cortado el agua. ¿Me puede traer pan? Ah, ahí sí no. Ya no tengo mercadito. Se me acabó el mercadito. Yo ya no tengo nada que comer. Resulta que no tengo sino un puñado de harina y unas gotas de aceite para ir a hacer una torta. Estoy recogiendo estos leñitos y para dejarme morir porque no sé. Ella no mencionó a Dios porque ella tampoco tenía una relación con Dios. Ella era de Sidonia, gentil. Y entonces dice el 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. ¡Wow! ¿Usted se imagina la prueba para esta pobre viuda, moribunda, sin provisión, que venga ese hombre que no conoce, pero que tal vez ella sí lo identifica por las palabras que ella le dice antes en el 12, porque ella le respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. ¿Qué vio ella en Elías para que le dijera, vive Jehová tu Dios? Elías era un hombre que se reconocía que era hijo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿será que nos pueden reconocer a nosotros si vamos al mundo gentil que somos hijos de Dios? ¿Por qué le reconoció? No sabemos, por el aspecto tal vez de Elías. ¿Qué dice Germancito? Muy buena esa pregunta, Martica, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, dice la Escritura que crecemos en gracia y sabiduría delante de Dios y delante de los hombres cuando estamos siendo formados por Él. Entonces el Señor nos da gracia también para que cuando hay un testimonio verdadero, pues tal vez algunos se tapen los oídos para no escuchar, pero los ojos no se los pueden tapar y realmente están viendo una persona formada por Dios. Esta mujer, mire lo que dice en un comienzo, ¿no? Cuando el Señor le da instrucción a Elías,
dice, yo he dado orden allí a una mujer, a una viuda que te sustente. Y cuando empezamos a leer el relato, pues ella no conoce del Señor, ella tal vez habrá escuchado del Dios de Israel por los milagros, por las maravillas, por los testimonios que se hayan escuchado en ese tiempo, pero ella no lo conocía. Pero el Señor le trae a un hombre que da testimonio de ese Dios de Israel. Ella le dice, vive Jehová tu Dios, ¿no? Entonces, si hay una gracia especial en él. Hay un testimonio primero de lo que ella ha oído, pero también ella está viendo una gracia especial en este hombre en este tiempo. Y no es poco lo que Elías le pide, porque en tiempos de sequía le dice que le dé un poco de agua en un vaso. Y como esta mujer está, su corazón ha ido siendo preparado en medio de su aflicción, en medio de su escasez, cómo ella ha ido escuchando también de ese Dios de Israel y cómo ella está siendo dispuesta. Entonces, a pesar de que ella no vino Dios y le habló directamente a ella, pues ya la orden había sido dada en los ámbitos espirituales. Entonces vemos la soberanía de Dios aún por encima de circunstancias tan adversas para todo el mundo. Y vemos que Dios no hace acepción de personas, porque también tal vez Elías en su proceso en el que está siendo llevado por el Señor y en el que todo esquema religioso se tiene que caer de Elías para que él sea la voz de Dios, pues Elías había podido decir, no, pues es que ellos no, estos son gentiles, estos no son pueblo de Dios, y todo eso nos pasa muchas veces a nosotros. Tal vez sin darnos cuenta hacemos acepción de personas, pero realmente en ese proceso tenemos que llegar a tener el mismo corazón del Señor. Por allá en el mismo Lucas 4:25 Jesús les dice a ellos que Elías no fue enviado a ninguna viuda en Israel habiendo tantas, sino a una viuda gentil por allá en Sarepta de Sidón. Entonces el Señor derriba cualquier esquema religioso que haya en nosotros. Si nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor, eso es lo que nos identifica como pueblo de Dios, que tenemos un mismo espíritu y ese mismo espíritu es el que nos capacita a todos para hacer en la voluntad del Señor y para vivir apartados para Él, pero nunca nosotros poniendo esquemas como predeterminados aquí, como yo soy hijo de Dios, como yo sé la palabra, yo sé cómo funciona esto y yo cada día pues ya le tengo organizado el programa a Dios. No, el verdadero caminar en el Señor es aprendiendo a depender de Dios, de su voluntad y siendo guiados por su espíritu. Amén. Gracias, hermancito. Así es. Cosas importantes. Aquello que estaba diciendo Germancito, referencia en Lucas 4:24, cuando el Señor es rechazado en Nazaret, ¿no? El Señor es rechazado por los suyos. Nazaret era su pueblo, su ciudad. Allí le conocían, pero él es rechazado. Y entonces él hace trae esta historia y les recuerda. Y les dice en el 24, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y dice que cuando ellos oyeron esto, mejor dicho, quisieron despeñarle, tiraron por allá, lo querían tirar por allá de un despeñadero, porque él fue directamente contra esa clase religiosa apóstata. Y es que aquí tenemos algo importante. Cuando la iglesia o el pueblo de Dios está en apostasía, no va a recibir con gusto a sus profetas. Elías fue rechazado, el Señor Jesucristo fue rechazado, y siempre que el Señor nos levante a nosotros como Elías para denunciar la apostasía, también vamos a ser rechazados. Es más, nos van a querer también perseguir y matar. Ayer hablábamos un poco de eso, ¿no? Cómo la religión persigue la verdadera adoración a Dios. Y por eso es que Elías tuvo que ser enviado a la viuda de Sidón. ¿Qué dice Alecito? Pues pienso, mis hermanos, que hay que tener muy en cuenta todo esto que el Señor nos ha estado hablando estos días, ni siquiera hoy, sino pues sabemos que en el Señor no hay coincidencias. Ayer nos hablaba acerca también de esto. El Señor dice que si no nos ponemos las pilas, delante de nosotros en el reino de Dios irán las prostitutas y los publicanos.
porque pues él coloca el ejemplo de que estos oyeron la prédica de Juan el Bautista, se arrepintieron y creyeron. Y el Señor se dirigía a los otros y decía, y ustedes no, y aquí estamos viendo algo parecido. Esta mujer estaba ahí en Sidón, en Tiro, donde no, pues era la cuna, la meca de la idolatría, pero esta mujer oyó lo que Elías le dijo, y lo que Elías le dijo era bien comprometedor, porque lo que dice Martica, bueno, agua, pues aquí hay, pero cuando él le pide pan, ella le dice, no, yo no tengo sino un poquitico de harina y un aceite allí, y eso lo estaba solo usando para mi hijo y para mí. Pero el profeta le habla y ella le cree. Pienso que el Señor nos está diciendo, ustedes que me han oído y que ustedes saben lo que yo quiero, pero ustedes no lo hacen. Mire que estos gentiles, esas prostitutas y esas rameras y esos publicanos que nos hablaba el Señor ayer, sabemos que pues tienen su significado espiritual. Dios nos está hablando también de una viuda desprotegida. Y aparte de viuda desprotegida, pues que escasamente como que con lo que decía Germán, había oído de oídas, también tenemos la referencia más antes con Rahab. Rahab era prostituta y de pronto había oído lo que el Señor había hecho con Faraón. Entonces pienso que el Señor sí nos está dando unas lecciones bien tenaces el día de hoy, de que nosotros sí lo tenemos a Él y lo conocemos y sabemos lo que quiere, pero muchos que solo de oídas han oído, a veces son más obedientes que nosotros. Entonces pienso que hay algo bien importante allí para que el Señor nos está llamando como a la acción, ¿no? No conozcan tanto ni sepan tanto de mí, sino hagan más bien que otros que no conocen llegan a oír y se les adelantan a ustedes en el reino. Entonces, qué gran enseñanza que hemos recibido en estos días del Señor. Amén. Sí, mis hermanos. Y estos del 8 al 16 son 8 versículos. Estamos tocándolos de la forma natural, pero en 8 días vamos a atacarlos y vamos a tratar de ver un poquito más profundamente en el significado espiritual. Y esto es maravilloso. Tiene que ver con nuestros tiempos. Tiene que ver, mis hermanos. Esto es actual, es como si abriéramos la palabra del Señor para nuestros días. Y vamos a ver qué significa esa viuda, qué significa la harina, qué significa el aceite, las vasijas, todo tiene un significado espiritual. Entonces vamos a dejarlo aquí porque ya son las 9:57, pero vamos a darle gracias al Señor por lo que nos ha permitido recibir esta mañana. Y vamos a quedarnos con la expectativa, vamos a leer la palabra y en 8 días la vamos a retomar, mis hermanos, y vamos a pedir al Señor que nos hable profundamente de todo esto, porque es completamente aplicable para nosotros. Voy a pedirle a Germancito entonces que nos despida en oración. Quiero darle gracias a los hermanos por estar esta mañana aquí, por esta bella comunión, y que el Señor les bendiga y tengan un lindo día, un resto de día lleno de la bendición del Señor, delante de la presencia del Señor. Cada uno como Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Hoy nos